Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando una nueva emisión de Estrategia y Liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro, director de Yesutic, y habitualmente nos acompaña Gustavo Pícola, coach ejecutivo, que hoy no va a estar con nosotros, se va a reintegrar recién el lunes. Así que bueno, yendo al tema de hoy vamos a tratar un tema que hace a la economía en su conjunto, tiene que ver con la situación sectorial y las perspectivas para el resto del año, para la cual hemos convocado a Gastón Escotover. Él es socio de PricewaterhouseCoopers a cargo del Club Económico, es contador de la Universidad de Buenos Aires, tiene más de 30 años de experiencia en PricewaterhouseCoopers de Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay, y tiene casi 20 años de residencia en el país. Buenas tardes, Gastón, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación al programa y con todo gusto de participar. Bueno, realmente Gastón, estamos nosotros agradecidos de tenerte aquí en el programa porque tratamos de enfocarnos en ciertas opiniones que tienen los referentes y los líderes de cada sector o de cada actividad. Y en este caso creo que es algo muy importante lo que hace el Club Económico en cuanto al análisis de la economía del país y sus perspectivas, sus tendencias. Pero Gastón, antes de entrar en el tema específico, siempre Gustavo Pícola, que hoy no está con nosotros, pero nos acompaña habitualmente, siempre tiene algunas preguntas referidas al líder, referidas al profesional, específicamente alguna cuestión, alguna vivencia que haya tenido, una experiencia, desafío, logro, que le haya significado marcar un camino para encontrarse donde Gastón se encuentra hoy. Mira, yo siempre digo de que el haberme mudado de país por temas obviamente laborales siempre significa una situación disruptiva en lo que es la vida de cada uno. Como siempre uno dice, uno propone y Dios dispone. En este caso, Dios dispuso de alguna manera, si le damos alguna visión espiritual, de que en este momento, ya hace más de 18 años, casi 20 en Paraguay. Y eso fue una situación que para mí fue importante y ha sido importante, porque de alguna manera valora el esfuerzo que uno hace, cómo fue realmente tomado dentro del país y cómo uno también, por otro lado, empezó a tomar la cultura, las formas y sobre todo seguir los buenos consejos que te pueden dar siempre las personas que están en cargos anteriores, en el caso de la sociedad de PwC, y que van guiando el comportamiento profesional. Y ese de alguna manera es el mayor valoración que he tenido estando en esta firma, en el cual desde que entré como junior en algún momento, poder llegar a ser socio es todo una vida profesional en donde gran parte se hizo acá en Paraguay. Así que ese para mí es un momento importante el tema de vivir en otra cultura, independientemente que somos la cercanía con Argentina, ¿cierto? Claro, sí, yo lo que veo que estás marcando es primero la apertura a conocer y también incorporar un poco al lugar, a la sociedad donde uno se encuentra, y como vos decís, escuchar a quienes estuvieron antes en otras posiciones para después aportar, ¿no? En base a lo que uno va escuchando y animarse a aportar. Por eso siempre queremos transmitir ese mensaje un poco para la audiencia de los líderes marcaron un proceso, tuvieron un camino en el cual hubo ciertos hechos que fueron muy significativos. Y creo que ahí muestra tu actitud, ¿no? Esa actitud abierta y también para aprender y después aportar. Exactamente. Y de eso se trata al final. Creo que la mayor virtud que todo profesional debe tener es capitalizar obviamente lo bueno y también aquello que no fue bueno para justamente ante una situación similar poder actuar de la manera correcta. Perfecto, Gastón. Te agradecemos mucho por compartir, son experiencias personales que creo que nos sirve como ejemplo y referencia para tomar en cuenta en las distintas carreras de cada uno. Ahora bien, yendo a lo que es la situación sectorial y las perspectivas para el resto del año, quisiéramos saber, en base a los últimos datos del indicador mensual de actividad económica del Paraguay que emite el Banco Central, el BCP,
sobre las perspectivas económicas. ¿Han cambiado en cierta medida los distintos informes que tenía Price sobre esas perspectivas? Mira, nosotros en el sentido de las perspectivas han habido ciertas actualizaciones, pero esas actualizaciones no han sido muy diferentes respecto a lo que va a ser la foto al final del año. Claramente que esta situación de la pandemia ha generado que estos lockdowns o cuarentenas, o en este caso estas pseudo cuarentenas, porque ya cuarentena es un tema que ya quedó, inclusive el origen de la palabra ya no es aplicable, está siguiendo obviamente todo lo que es esta situación que ha golpeado claramente en ciertos sectores más que en otros. Por ejemplo, para poder analizar, el sector primario, independientemente de la situación de cuarentena y de la pandemia en general, no ha habido cambios significativos, inclusive esperamos una situación positiva en términos del Producto Bruto Interno, donde creemos que entre lo que es agricultura y ganadería, no así en el sector de explotación forestal, se va a ver un resultado positivo que nosotros estimamos al promedio de 6,1% de incremento respecto al año anterior. Cuando pasamos al sector secundario, que básicamente está compuesto en general por la manufactura, la construcción, electricidad, etc., ahí lo que notamos claramente es una caída, porque justamente los momentos, tenemos que recordar que Paraguay tiene una industria montada principalmente para lo que es el consumo interno, pero también para la exportación vía maquila. Entonces, al estar también los vecinos a los cuales se aportan los productos con valor agregado paraguayo, ahí genera claramente una situación de retracción económica y obviamente eso impacta en lo que es la economía local. Nosotros estimamos que la caída promedio del sector secundario está aproximadamente en un 3,8% en términos del producto. Y después tenemos básicamente el sector de servicios, donde ahí claramente tenemos una situación un poco más compleja. Porque tenemos una variación o una mezcla en donde ciertos servicios se han mantenido, por ejemplo, el sector de servicios financieros, sectores que han aumentado o mejorado la situación, como puede ser el sector de comunicaciones y el sector, por ejemplo, que está vinculado a las transacciones electrónicas, pero no así, por ejemplo, el sector de hotelería, el sector de transporte, todo lo que se refiere al comercio fronterizo, lo que da, ponderado, una estimación nuestra de aproximadamente un 5% en lo que es la caída en el Producto Bruto Interno en general. Haciendo el ajuste impositivo sobre el tema del impuesto de los productos y demás, nos da que mínimamente entendemos de que la caída del producto debe andar alrededor del 3,6%. Con lo cual, las comparaciones nunca son buenas, pero dentro de lo que es el contexto regional podemos ver que la situación no ha sido tan negativa como puede ser en otros países. Pero la película al final sí va a dar no va a dar ni un bueno, ni un felicitado, ni nada más. Pasamos el año 2020. Dentro, o sea, lo que estás mencionando, o sea, el sector primario, como vemos, positivo y bastante positivo en cierta medida, más teniendo en cuenta, digamos, lo que es la evolución año a año, ¿no? Que hablas de un 6%. El secundario estaría prácticamente en la media, más o menos, ¿no? Porque, y el terciario sería el que más en cierta medida afecta al índice, digamos, al promedio total hacia abajo. Pero bueno, como bien decís, dentro de lo que es un año, a lo mejor no demasiado bueno, está en valores razonables, digamos, ¿no? Por lo menos comparados con otras situaciones de mercado de los países en donde las caídas esperadas pueden ser superiores al 6 o 7 puntos del producto, digamos que estamos en una situación algo mejor, por supuesto morigerada claramente por nuestra situación del peso que tiene el sector primario en el Producto Bruto Interno. Claro. También, ahora teniendo en cuenta, bueno, porque estamos hablando específicamente de una situación muy particular a nivel país y a nivel mundial, ¿no es cierto?, que ha afectado a todos. Ahora, ¿de qué manera
puede llegar a afectar la prolongación del cierre del comercio fronterizo, ¿no? Y del cierre de las fronteras, en cierta medida. Mirá, es una cuestión bastante importante la frontera para Paraguay especialmente. Recordemos que Paraguay tiene las principales ciudades son fronterizas. Es un caso un poco excepcional respecto a otras geografías. Recordemos que Asunción, Encarnación, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, Saltos del Guairá, son todas ciudades fronterizas y donde existe una gran concentración de lo que es la producción de la riqueza en general. Específicamente en los sectores donde tenemos una afluencia importante, lo que es el comercio, principalmente con las fronteras con el Brasil, ahí claramente la extensión de la cuarentena impacta claramente y va a profundizar la situación del comercio y de la hotelería en particular. Con lo cual es importante esperar de que esa situación no se prolongue tanto en el tiempo. Si uno analiza ciertas curvas, cualquier persona puede acceder a internet, va a ver que los efectos de la pandemia empiezan a caer de manera importante hacia finales de este año, por muchas razones, pero probablemente la cantidad de asintomáticos empiezan a ser cada vez más y la inmunización del rebaño, como sería técnicamente, empieza a tomar preponderancia. Con lo cual debería esperarse que hacia finales del año o el primer trimestre del año esta situación debería tender a regularizarse. Si Dios quiere, y esperemos que así sea, más allá de la vacuna. Claro, sí, entiendo. Ahora bien, un poco tomando el tema del déficit y bueno, lo que se está viendo del tema del presupuesto, ¿qué opinión tenés con respecto a que se apruebe la flexibilización de la regla fiscal, ¿no? De superar ese límite de 1,5%, que está dentro, digamos, de lo que es la ley de responsabilidad fiscal, ¿no? Hay algo que tenemos que entender antes de analizar una ley, y es el contexto en cual la ley está realizada. Estas leyes, o cualquier ley en el país, está realizada en un contexto de normalidad. Recordemos que estadísticamente normal es algo que se da siempre en las condiciones de mayor habitualidad. Nosotros hoy día, todos los países que están en esta situación, no estamos viviendo una situación de normalidad. Entonces, claramente, en ese contexto, debería ser una situación de ir legislando en función a la excepcionalidad temporal. Y no me gusta de nueva normalidad, es un término que mucho no me gusta particularmente, me gusta más de hablar de excepcionalidad temporal. Entonces, esa excepcionalidad temporal, yo diría, no hay muchas herramientas adicionales que o endeudarse o emitir para poder hacer frente a esto, ya que la capacidad contributiva de los contribuyentes obviamente no va a poder ser incrementada en función de lo que es la realidad económica. Y obviamente entre las dos realidades, la administración de deuda, que ha sido siempre un factor positivo en lo que es en Paraguay en cuanto a su forma de administrar su perfil de deuda, ha sido siempre la variante utilizada más que la emisión monetaria, que todos conocemos cuáles son los efectos de una emisión monetaria descontrolada, que es Ahora básicamente bien, inflación. claro, y yendo un poco a la relación de lo que es, o sea, la deuda en el último tiempo se ha venido incrementando, también, bueno, históricamente el Producto Interno Bruto ha crecido también, pero hoy, en estos días, si la deuda bruta sería alrededor de 12.400 millones, equivaldría a un 30 y algo por ciento, más del 30%. ¿Eso es una situación preocupante para el país? ¿O podemos tratar de cómo manejar esa situación de alguna manera que no sea un desborde, ¿no? Pensemos, yo siempre digo que una forma de poder analizar la economía de un país es tratar de verlo en la microeconomía de uno. Cuando uno compra su primera propiedad, probablemente la propiedad tenga un valor y el endeudamiento ocupe 40 o 50%, 60% del valor de esa propiedad. Si uno dice, bueno, si yo gano 100 y tengo que deber 10.000, claramente tengo un problema de cómo voy a hacer frente a los 10.000. ¿Y cómo se hace frente a eso? Con una planificación financiera razonable que permita tener que con esos flujos pueda hacer frente a la deuda.
Si la deuda es el 35% del producto, pero es una deuda que está aplanada a lo largo del tiempo, el problema no es el peso contra el producto, sino el problema está en que si ese tiempo es lo suficientemente razonable como para poder hacer frente a las obligaciones. Entonces, si yo puedo tener una deuda del 35%, pero la voy a pagar en 25 años, claramente el efecto de la deuda sobre el producto es irrisorio en términos de lo que genera en lo que es la recaudación y el gasto público de un país. Paraguay en ese aspecto tiene una deuda que es bastante de largo plazo, no es un endeudamiento de corto plazo. Lo que siempre hay que tener en cuenta es que ese endeudamiento no sea utilizado para lo que es el pago de gastos corrientes, y mientras eso no ocurre y tengamos superávit fiscal, en la parte de lo que es el superávit primario, ingresos corrientes menos gastos corrientes, lo que va a hacer el endeudamiento es aumentar la velocidad de los que los futuros ingresos pueda generar en la economía. Si uno se endeuda, generalmente es para, en una empresa, por ejemplo, es para aumentar capacidad de producción, en donde esa capacidad de producción aumenta el valor de la economía y el endeudamiento termina siendo luego licuado con esa nueva generación. En los países pasa exactamente lo mismo. Y en el caso de Paraguay, no veo, si bien es cierto de que las alarmas siempre hay que existir, porque endeudarse por endeudarse no es el punto, veo menos riesgos que otros endeudamientos que pueden existir. Entonces, capacidad el país tiene para endeudarse, no tengo ninguna duda. El tema es cuánto es el lapso en que ese país pueda hacer frente al endeudamiento y cómo es la administración en el uso de esos recursos del endeudamiento. Claro, yo creo que también un poco la preocupación de los distintos agentes de la economía puede venir porque se venía de una deuda realmente en la relación bastante baja y el incremento se produjo en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, como vos bien decís, es una alarma. Y también, bueno, hay que ver cuál es la aplicación, ¿no? de ese Exacto. endeudamiento, ¿no? Digamos, si está destinado, para qué está destinado, y también la proyección en cuanto al repago de ese endeudamiento. Si el país, mientras tenga credibilidad, va a tener crédito. Si el país hace frente a sus obligaciones, como las viene haciendo de manera recurrente, también vos podés endeudarte para cambiar perfil de deuda. Yo tengo una deuda de 5 años y soy un buen pagador, puedo cambiar la deuda a una deuda de 10 años, con una tasa de interés inclusive menor, porque el que me presta, el interés es cobrar y Claro. mantenerme como deudor porque soy un buen pagador. Entonces, la ecuación no es matemática 1 más 1 es igual a 2 en economía. Como siempre diría un viejo profesor mío de facultad, un pollo más una vaca no es igual a 2. Es un pollo y sigue siendo una vaca, no hay otra alternativa. En economía pasa exactamente lo mismo y la realidad de los factores siempre hay que verlos en un contexto. Claro, pero sí, totalmente. Ahora, teniendo en cuenta que hablamos de endeudamiento, también tuvimos distintas opiniones, digamos, de economistas, con los cuales veían algunas otras posibilidades para fondear inversiones, o sea, fuera de los bonos y créditos multilaterales. Ustedes han considerado y analizado, porque hay posibilidades con respecto a bienes, asociación pública-privada, o sea, ¿cómo sería, digamos, un esquema de volcarnos en ese aspecto y también para tener un mayor equilibrio entre lo que es deuda, endeudamiento e inversión, digamos, ¿no? Lo que tenemos que entender primero es, el Estado se endeuda para lo que es el funcionamiento del Estado. Pero hay instituciones donde se puede canalizar también endeudamiento y no significa que es el Estado. Por ejemplo, entidades financieras con capacidades que tienen con respaldo del Estado, entidades financieras privadas donde pueden aumentar sus capitales y endeudamiento con utilización directa para fondeo en la economía. Son distintas formas que uno tiene en la economía para poder hacerse esos recursos y ser destinados específicamente a la inversión. Entonces, no necesariamente es porque la deuda pública crece la economía. También crece la economía porque los factores de la economía que están jugando, por ejemplo, entidades financieras, como les decía, o entidades financieras de segundo piso que puedan obtener endeudamiento en el exterior, por ejemplo, a tasas convenientes y con buenos periodos de repago, son canalizaciones importantes para aumentar lo que son la capacidad prestable
obviamente es una capacidad prestable, ya sería inorgánica, ¿no? Porque sería la propia entidad que estaría tomando los recursos para hacer frente a las obligaciones. Pero de alguna manera sería una forma en donde sería posible financiar más allá de lo que es el endeudamiento público. Y las mismas empresas, de acuerdo con el perfil que puedan tener, también pueden generar en emisiones de deuda internacionales a tasas muy convenientes y a plazos también muy convenientes para financiar sus propios proyectos de inversión. Que tenemos en el caso de Paraguay, tenemos varios ejemplos exitosos al respecto. Sí, de acuerdo. Ahora bien, por eso habría que analizar cuáles serían, digamos, focalizarnos bien, analizar las distintas alternativas y como decir, bueno, cada caso requiere su estudio e implementación, ¿no? En lo que vemos como posibilidades que hablábamos por fuera de lo que es justamente el endeudamiento para la financiación de inversiones, ¿no? Totalmente. Por eso es un tema importante, es entender el financiamiento de lo que es una inversión y cuáles son las formas en que ese financiamiento puede ser canalizado. La buena noticia es que los perfiles de deuda pública que tiene el Estado Nacional permite que las empresas privadas o entidades financiadoras privadas o de segundo piso de capital nacional puedan también tener inversiones a tasas también convenientes. Y eso hace que de alguna manera se favorezca la economía, porque también tienen otras vías de obtención de recursos. Claro, un poco, digamos, justamente el país, al tener emisiones afuera, en el exterior, que coticen, ya le da, digamos, el sector privado puede, en cierta medida, hay un nivel de referencia en cuanto al costo, y que es un costo bastante, digamos, apropiado como para canalizarlo y realizar negocios, ¿no? Totalmente. Así que, volviendo a la pregunta original, ¿qué otras alternativas? De acuerdo, no importa cómo se instrumenta, al final del día, el flujo termina siendo un flujo financiero de préstamos. No importa la estructura con que se haga. ¿Sí? Porque si el capital local lo puede hacer, pero ¿es suficiente? Probablemente no para los niveles de inversión que se puedan llegar a requerir en el futuro. Claro. Ahora bien, hablamos de las distintas variables en general, pero específicamente, digamos, ¿cómo ves el tema del tipo de cambio que tuvo algunos, digamos, llegando a unos niveles altos históricamente? Y también la inflación, que bueno, por las últimas mediciones se ve prácticamente poco significativa, digamos, valores negativos inclusive, ¿no? Sí, el tema del tipo de cambio tenemos que entender un poquito el contexto en donde está Paraguay, ¿no? Paraguay es un país que tiene una política monetaria bastante ortodoxa en términos generales y tiene una economía bastante ordenada en términos de lo que es la administración del Estado. De lo que hablamos un poquito, el tema del déficit del gasto público, etcétera, etcétera. Pero también tiene vecinos importantes, en donde también existe un concepto de competitividad. Y en ese contexto, la economía paraguaya tiene una fuerte vinculación intrínseca con la economía brasileña. La economía brasileña pesa un 25%, 30% de lo que es el intercambio de Paraguay. Y Brasil devaluó de manera importante. Tanto es así que de un tipo de cambio de equilibrio histórico, al menos de los últimos 10 años, de alrededor de entre 1.600 y 1.500 guaraníes por real, al menos en la parte más cercana. Hoy estamos en valores de entre 1.100 y 1.200, con lo cual no, obviamente no es culpa de Paraguay, claramente, es un tema de contexto de Brasil. Y Paraguay tampoco puede dejar muy fortalecida su moneda en valores que estaban hace por lo menos 7, 8 meses atrás. Por supuesto que esa competitividad pierde. Pero con estos valores nosotros creemos de que la relación frente al dólar americano va a estar dentro de los niveles actuales, sin grandes mayores variaciones. Eso es lo que nos estimamos. Por supuesto que tenemos un nuevo cataclismo y nadie sabe cómo termina la historia, ¿no? Como siempre uno estudiaba los precios de los commodities nunca pueden ser negativos y un día fueron negativos. Bueno, entonces el imposible en este mundo actual es bastante complejo decir que es terminante.
Respecto a la inflación, bueno, tenemos que considerar que la inflación actual que hemos estado teniendo, excepto el último indicador, básicamente han sido deflaciones, básicamente con la necesidad de hacer frente a la liquidación de activos para hacerse de caja en esta situación particular de cuarentena. Entonces, si nosotros pensamos de que las compañías tienen un lockdown, no venden, no tienen sus comercios cerrados, es generación que pierden. Y esa generación valga la redundancia, se obtiene a través de nuevos préstamos o liquidando activos. Y básicamente lo que ha estado ocurriendo en los últimos tiempos es tratar de generar flujo a través de la liquidación de inmovilizados temporales, que son los bienes de cambio que tienen las compañías. Por esa razón es que estamos teniendo una inflación bastante acotada, inclusive prácticamente yendo a cero, y no vemos de que, salvo de que haya un repunte muy importante, nuevas cuestiones positivas, la inflación se cambie significativamente en los niveles actuales. Bueno, Gastón, estamos llegando al final del programa. Queríamos preguntarte también por el tema de cómo ha vivido Price el tema de la cuarentena en cuanto al equipo, digamos. Seguramente habrán implementado todo el tema del home office y habrán aplicado algún tipo de procesos algo diferentes. Sí, nosotros, el tema del home office ya era una práctica que estaba aplicada a nivel global por la firma, con lo cual lo que ocurrió aquí simplemente, aunque no es tan simple por supuesto, es aplicarlo de manera un poquito mayor. Nosotros estamos tratando de, obviamente, tener todos los protocolos establecidos, tratar de tener la menor cantidad de personas dentro de la firma, inclusive en este momento tenemos un piso en las torres donde estamos de 850 metros que está preparado para más o menos unas 50 personas, 60 personas estables. En este momento somos 4. De los 4 soy yo. Entonces, tratamos de alguna manera de ir administrando esto y también, por supuesto, en el caso también de nuestros clientes, que también administrar esas situaciones donde tengamos la menor presencia posible y claramente ir pasando las circunstancias estas. Bueno, Gastón, te agradecemos realmente el haber estado con nosotros. Nos diste un panorama bastante amplio. Por supuesto, hay incertidumbres, pero hay algunos, digamos, aspectos en los cuales podemos mencionar que, digamos, la realidad económica, si bien se va a ver afectada, a lo mejor no en una gran medida como otros países que están viviendo esta crisis. No sé si querés mencionar algo más como para redondear el tema de lo que estuvimos hablando. No, yo creo que siempre hay que mirar positivamente hacia adelante y las cosas van a pasar. Algún día esto va a ser una hoja más dentro de la historia de cada uno. Bueno, muchísimas gracias, Gastón. Te agradecemos por estar con nosotros. Esperamos contar contigo en otra oportunidad. Y bueno, y a nuestra audiencia le decimos hasta nuestro próximo programa. Muchas gracias.